Muy buenas a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a hablar de una serie que dio bastante de qué hablar durante 8 semanas que estuvo emitiéndose y todavía al día de hoy ha dado mucho de qué hablar, sobre todo porque ha avivado la llama de un tema que ya tenía casi 50 años. Este, vaya, no era ningún secreto, pero era un tema que de plano no se habían atrevido a mencionar vaya, tan abiertamente. Y bueno, ya hablaremos de eso en su momento. La serie es Chespirito, también conocida como Sin Querer Queriendo. Es un proyecto que no debe tomarse como una representación 100% fiel de los hechos, ya que funciona más como una pieza narrativa que como una biografía documental. Eso hay que tomarlo muy en cuenta y ténganlo bastante presente. Eso sí, al tratarse de personajes reales y situaciones delicadas, pues uno esperaría cierto grado de respeto y fidelidad. Afortunadamente en su mayoría lo tiene, aunque no es siempre. Entonces, eso es lo que, bueno, desde mi punto de vista, creo que le jugó un poquito chueco a la serie. Y hasta eso lo digo porque no es perfecta, pero tampoco es un bodrio, vaya. Y miren que yo tenía mis dudas al respecto. La premisa es muy clara, contarnos los años clave en la vida de Roberto Gómez Bolaños, el nombre real de este señor, y su proceso creativo hasta llegar a la trilogía del especial del viaje en Acapulco, que marcó un antes y un después en su carrera, no solo en cuanto al programa, sino también en su vida personal. Vaya, ahí empieza el declive, tanto creativo como emocional. Vaya, no de la serie, sino de de esta etapa de vida del comediante, de este señor. Entonces, bueno, la serie brilla en su recreación de épocas, eso sí que lo tengo que reconocer. Desde vestuario hasta escenografías, todo está muy bien logrado. En cuanto a actuaciones, bueno, Pablo Cruz Guerrero y Miguel Islas hacen un trabajo bárbaro interpretando a Chespirito y a Ramón Valdés, respectivamente. Sobre todo porque, vaya, repito, este proyecto no le tenía mucha fe, no lo considero perfecto, pero algo que yo quería que respetaran lo más posible era la caracterización de los actores, vaya, de los personajes. Em, Tomemos en cuenta que no son personajes ficticios, son personajes, son actores reales que interpretaban papeles de esta comedia mexicana que se hizo pues bastante popular, y lo que quería era que no se volviera todo que fuera a ser como la película de Cantinflas, que ya hablamos de ella en el canal, que es una película lamentable, desperdiciaron mucho, pero bueno, aquí afortunadamente no cayeron en ese error. Por desgracia, el foco de atención mediática ha sido con respecto por no encontrar otra palabra, al puterío alrededor de Florinda Mesa, quien ha sido desde siempre una figura polémica en torno al elenco del programa y su impacto en la vida real, em, pues de varios, ¿no? Y sí, el tema de la infidelidad entre Roberto y Florinda vaya, pues es Vox Populi, o sea, no es nada nuevo. Todo el mundo lo sabe desde hace más de 50 años, casi 50 años. Pero lo interesante es que a pesar de que la serie está escrita por los hijos de Chespirito, en ningún momento se señala de forma directa a Florinda como la causa de la ruptura con Graciela, la primera esposa de este señor. De hecho, la serie deja bastante claro que el matrimonio ya venía fracturándose desde hace tiempo. Incluso Graciela llega a ponerse algo pesadita en algunos momentos, con buenas razones, con razones justas, claro, pero no se la retrata como la víctima absoluta. La ruptura fue de ambos, ¿no? Para este juego se necesitan dos personas y aquí se queda bastante claro.
Y esto no lo digo yo, lo dice el propio Roberto Gómez Bolaños en su autobiografía, una biografía que les recomiendo que la lean, pues, está buena, está interesante. Eso sí, los hijos y la producción limaron varios aspectos ásperos del propio Chespirito, idealizándolo en ciertas partes. Por ejemplo, se usa mucho el cliché del genio incomprendido, entre comillas, al que nadie apostaba por nada, nadie daba un peso por él, a tal grado que tiene que grabar cosas a escondidas. Esto fue inventado. Creo que incluso la propia Florinda Mesa lo había salido a desmentir, pero eso no es porque ella lo diga, no es que ella tenga la verdad absoluta de todo, sino porque el mismo Chespirito lo dijo en su biografía. E incluso no es necesario recurrir a la biografía. Él en ese tiempo ya tenía cierta reputación, él ya tenía un renombre como escritor y no estaba precisamente en la ruina, ni era un cero a la izquierda, ni estaba flotando por ahí en un limbo de escritores donde apenas sí lo tomaban en cuenta, ¿no? Él ya de plano había trabajado en un par de películas, había escrito varias obras de teatro también, sketches. Él ya tenía su propio nombre, él no tenía que andar ahí buscando migajas. Otro punto negativo es cómo se retrata a su madre, que es, aquí la ponen como una villana antipática, que actúa como el primer gran obstáculo en su carrera, mientras que su padre es mostrado como un modelo a seguir. El papel del padre de Chespirito, de hecho, es interpretado por su hijo. Hace un pequeño cameo ahí, está bien eso, pero vaya, eso no cuadra con su biografía, donde él mismo dice que su madre pues era carismática y lo apoyaba en todo momento, mientras que su padre fue ausente, mujeriego y alcohólico. O sea, ¿por qué esconder eso? Pues porque claramente para enaltecer aún más la figura de Chespirito, pero paradójicamente eso va en contra del mismo espíritu humilde que él solía reflejar. Incluso el vicio del padre de Chespirito, de ser mujeriego y alcohólico, esos dos vicios fueron los que lo llevaron a la tumba. Entonces, creo que eso no debió de haber sido borrado ni quitado. También tenemos el asunto con Carlos Villagrán. En la serie, desde el minuto uno, lo presentan como un problema, con fricciones constantes. Vaya, exceptuando el momento en que se conocen, pero ambos en entrevistas habían aclarado que la relación fue buena al principio y que el pleito se volvió legal muchos años más adelante, después del especial de Acapulco. Aquí lo pintan casi como un villano, como el villano de la serie, junto con Florinda Mesa. Bueno, Florinda Mesa no sería como una villana, sería como por ahí un pequeño catalizador, pero a él lo ponen casi como una figura villanesca y maquiavélica. Y eso, pues a mí la verdad no me parece justo. Em, Vaya, conociendo el trasfondo de este señor. Tampoco es santo de mi devoción, porque literalmente se ha estado beneficiando de un personaje que no es suyo, no es de su propiedad, igual que María Antonieta de las Nieves, pero bueno, pequeños detallitos que son desde mi punto de vista. Em, Otro aspecto desaprovechado de esta serie fue el agotamiento creativo de Roberto Gómez Bolaños, que eso era real. Él tenía que escribir guiones para múltiples sketches en muy poco tiempo y por eso reutilizaba fórmulas. O sea, el famoso autoplagio, algo que la serie apenas sí menciona. En lugar de ahondar en eso, la narrativa personaliza todos los obstáculos en figuras externas, lo que termina simplificando mucho el conflicto. Fueron 8 capítulos y yo creo que unos 10 hubieran sido aceptables, mucho más que aceptables, si se hubieran metido un poco más en esos aspectos. Y a pesar de todo eso, la serie no me parece un bodrio ni de lejos, ¿eh? O sea, es entretenida, muestra de manera clara cómo este hombre fue construyendo su obra cúspide. Lo que sí me incomoda es el abuso de las epifanías mágicas
para justificar ciertos momentos clave, como, ah, mira, de aquí salió tal personaje, o ah, mira, de aquí salió esta frase, o de aquí se me ocurrió esta escena, ¿no? O sea, como si fueran ideas caídas del cielo al más puro estilo newtoniano. Sabemos que el proceso fue más complejo, pero claro, por razones de tiempo y porque la trama tiene que avanzar, porque estaban muy recortados de tiempo vuelvo y repito, 10 capítulos hubieran sido mejores. Entonces decidieron condensar muchas cosas y eso es lo que no me pareció en esta serie. Eh, y otra cosa, vaya, tenemos cosas como que eh, cuando dejan de estar perdón, Ramón Valdés y Carlos Villagrán, de la nada aparece el personaje de Jaimito el Cartero, no recuerdo el nombre del actor, el Chato, le decían creo que sí era el Chato Padilla o algo así, no recuerdo bien. Aparece de la nada al final del último capítulo y tú dices, "Ah, pero ¿qué? ¿Por qué está ahí? O por qué de repente ahora está con más presencia Godínez. Él, no, él era un personaje secundario que casi no aparecía. Entonces, todo eso debió considerarse. O sea, Jaimito apareció por arte de magia. O sea, me hubieras dado un poco más de transición, un poco más de contexto, ¿no? Pero bueno, en resumen, este proyecto se siente como una especie de catarsis para los hijos de Chespirito, un intento por cerrar capítulos abiertos, aunque en el proceso terminen sin querer mintiendo, distorsionando partes importantes de la verdad. ¿Es una serie perfecta? No, para nada. ¿Idealiza a su protagonista? Sí, muchísimo. ¿Es entretenida y vale la pena verla? Sí, también. Y si al menos logra despertar curiosidad en quienes no conocen tanto a Chespirito, y bueno, pues entonces algo bueno ha hecho. Yo por lo personal, a mí no me agradan mucho este personaje, ya que estuvo, vaya, este programa estuvo metido en una época muy oscura para México. Este, porque debido a estos programas se buscó después apaciguar al público cuando se estaba viviendo un periodo de entreguismo, de autoritarismo, la presidencia estaba codeándose con los medios de comunicación y tenían mucho poder en aquel entonces, de manera que, bueno, es una época un poquito delicada del país y yo, bueno, por ese aspecto no lo aplaudo tanto, pero bueno, como es una serie y este canal está dedicado a las series, al cine y etcétera, pues bueno, tiene por ahí un panzazo para mí. Pasa con un 7, pero yo quisiera saber ustedes qué opinan, si es que ya la vieron, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Les mando un fuerte abrazo, un saludo, dejen su like, suscríbanse, compartan y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.